Desde la Universidad de La Habana vamos a conversar con Irene del Río. Ella es gallega, reside en Cuba desde hace varios años, es una activista de la solidaridad, ha sido presidenta durante varios años de la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, una asociación veterana, emblemática de la solidaridad con Cuba en Europa. Y vamos a conversar sobre su estancia en Cuba, el porqué, el cómo vive la vida en Cuba. Y bueno, primero preguntarte, Irene, ¿cómo fue el comienzo o digamos el primer viaje que haces a Cuba ya para quedarte? Porque me has estado comentando que estuviste trabajando en la Universidad de La Habana. Cuéntanos un poquito. Sí, tuve la inmensa suerte y honor de trabajar en esta prestigiosísima universidad, nada menos que en la Facultad de Artes y Letras de aquí de La Habana, en la Cátedra Gallega. La Cátedra Gallega se creó en el año 92 por José Neira Vilas, que invitaron a Torrente Ballester a la inauguración, a pesar de no escribir en lengua gallega, pero era de origen gallego también, y estuvo en la inauguración. Entonces, hay una serie de lectorados en las universidades del mundo en donde recibió emigración gallega, y yo me presenté y tuve la suerte de que me seleccionaran. Llegué en el año 99 y estuve los 5 años de profesora aquí en la Universidad de La Habana, impartiendo clase de lengua gallega, literatura gallega, o sea, escrita en lengua gallega, y también historia y cultura de nuestra tierra. A todos los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de La Habana. Aunque la Cátedra Gallega está emplazada en la Facultad de Artes y Letras, que es como la Facultad de Filología Hispánica y Clásica e Historia del Arte, pueden matricularse como materia optativa cualquier estudiante de la Universidad de La Habana, aunque sean de carreras de ciencias, si les interesa, y tuve alumnos buenísimos de ingeniería, por ejemplo. Posteriormente, cuando yo regresé en el 2004, se creó en la misma facultad la cátedra catalana y también unos años después la cátedra de euskera. Tuvimos una gran colaboración con el Instituto de Literatura y Lingüística, porque allí se encuentra el Fondo Gallego, que es la mejor hemeroteca, tienen cientos de publicaciones periódicas de Galicia, la mejor hemeroteca de toda América. Y su directora, Núria Gregori, era de origen catalán y una excelente profesional, y siempre colaboró muchísimo con la Cátedra Gallega. Después también tienen mucha relación con el Museo Nacional de la Música de La Habana, de Cuba, porque en las dos instituciones se encuentran nada menos que las partituras originales que se conservan del himno de Galicia, porque partió de aquí. La primera interpretación del himno gallego fue en La Habana, y aquí se conservan las partituras originales. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, porque me descubrió un campo no solo como profesora, sino como investigadora de múltiples temas con presencia gallega. No solamente en historia, en arte, pero me especialicé en música, porque tuve también para un congreso de la Asociación Internacional de Estudios Gallegos, congreso que se celebró en el 2001 aquí en la Facultad de Artes y Letras,
que preparar una ponencia para el siguiente congreso que se realizaba en Barcelona y cuyo tema era la mujer gallega en la inmigración, y descubrí, gracias a María Teresa Linares, también de origen, una cubana, premio nacional de origen gallego, su padre era de Linares, de Coruña, descubrí a María Muñoz de Quevedo, que también era coruñesa, alumna de Falla, comenzó sus estudios en el Conservatorio de Madrid y de Cádiz como pianista, y allí recibió el primer premio de manos de Manuel de Falla, y después, cuando Federico García Lorca visita La Habana durante 3 meses en 1930, va a su casa porque Manuel de Falla les había dado su dirección y una partitura de regalo para su alumna favorita, y entonces ellos hacen de anfitriones de Federico. Es una personalidad pionera en el campo de la enseñanza musical y en concreto de la música coral en Cuba. Con anterioridad a ella casi no existía el movimiento coral, y como representante de la pedagogía de la escuela nueva, de esa creatividad que hoy en día se sigue difundiendo en Cuba, en el Instituto Superior de Arte y en la ENA, toda la escuela coral actual, magnífica escuela coral que con tan altos méritos representa a Cuba en todos los escenarios del mundo, parte de ella. Esta gallega se nacionaliza cubana en 1940 porque no regresó a España nunca más, había llegado en el 19 de luna de miel y con su esposo se quedaron en la isla. Y entonces ella se nacionaliza por la Constitución de 1940, la primera persona como cubana, y fallece aquí, está enterrada en el cementerio de Colón en el año 47, y entonces yo hice una primera publicación que entregué en la Cátedra Gallega en el año 2004. Pensaba que el libro iba a salir durante la Feria del Libro que se dedicó a Galicia en el 2008, pero por cuestiones técnicas salió en el 2009 y se presentó con María Teresa Linares en la Fundación Fernando Ortiz al año siguiente. Después hice una reedición ampliándolo tanto en Galicia como aquí en La Habana, y ahora descubrimos en el Museo de la Música cientos de imágenes suyas, de fotografías que diferentes amistades fueron donando al museo, y estoy preparando, ya a punto de salir, una fotobiografía iconográfica tanto de su vida en España como de su labor en Cuba. Si te parece, vamos a pasar ahora a la segunda faceta de tu vida y de tu relación con Cuba, ¿no? Que es la solidaridad. Has sido presidenta y eres militante de la solidaridad con Cuba desde Galicia, desde esta asociación emblemática, la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Cuéntanos un poco qué es lo que hace la asociación y cuál es tu aportación, cuál ha sido y cuál sigue siendo tu aportación desde este otro lado del Atlántico. Sí, la Asociación de Amistad con Cuba nació hace más de 40 años, debe ser una de las más antiguas del Estado español. Y también Neira Vilas descubrió entre los españoles que habían participado en el Ejército Libertador en las guerras de la independencia a un gallego que se alistó ya en las tropas con Agramonte y llegó a ser general bajo su mando. Entonces, por eso la asociación lleva este nombre, y ahora acabamos de publicar, para conmemorar el 40 aniversario, una biografía ampliada que realizó el periodista cubano Eddie Jiménez, con un prólogo de Moncho Leal, que también fue uno de nuestros presidentes.
en 40 años. También participó Gustavo Luca de Tena, el periodista, director de A Nosa Terra, José Manuel García Crego, entre otros. Entonces, yo entré en la asociación precisamente de la mano de Gustavo Luca cuando presenté mi libro en Vigo. Y entonces somos un colectivo asambleario y durante las asambleas a las que empecé a asistir me propusieron ser vicepresidenta y después presidenta, labor que realicé durante cinco años. Ahora acaba de cambiar la directiva y Paco Sebio es el director, un militante histórico de Santiago de Compostela, y Luisa Cuevas, excelente activista, es su vicedirectora y colaboradora de Cuba Información. Entonces, durante mi estancia aquí, ahora sigo siendo militante, por supuesto, lo que me interesa es potenciar los lazos entre Galicia y Cuba, los lazos culturales, que no se pierda esa historia tan rica y tan familiar que hay entre los dos pueblos, que somos familia. Y entonces, por supuesto, colaboramos en cuanta actividad siga realizando la Cátedra Gallega, y las visitas de diferentes, por ejemplo, hace poco llegó una asociación de FACRE, de la Federación de Cubanos Residentes en el Exterior, y entonces homenajearon a Andrea López Chao, que fue una cubana de origen gallego, la bisabuela de la eminente psicóloga Patricia López Chao, que creó nada menos que la Asociación Hijas de Galicia, porque el antiguo centro gallego no admitía a las mujeres en principio como socias, ni les daban cobertura sanitaria. Entonces, Andrea López Chao, feminista que participó en el primer Congreso Internacional de Mujeres de Cuba y pronunció un discurso, crea la institución Hijas de Galicia y el sanatorio. Entonces, gracias a ella, las gallegas también tuvieron cobertura sanitaria y se homenajea. Pero además, en Galicia celebramos, por supuesto, el natalicio de Martí. Celebramos el 28 de enero, celebramos el 26 de julio, que además coincide que es un día después del Día Grande de la Patria Gallega, el 25 de julio. Colaboramos con el Consulado de Compostela y con las asociaciones gallegas también de La Habana, no solamente de La Habana, mejor dicho, de Cuba, porque también estuve en Santiago de Cuba, en la universidad, dando alguna conferencia y en otras partes de esta maravillosa isla. Pues hemos conversado con Irene del Río, Erea del Río, sobre su estancia en Cuba, sobre su participación, su trabajo en la Universidad de La Habana y sobre la gran labor solidaria de la Asociación de Amistad Galego-Cubana Francisco Villamil. Te damos las gracias y bueno, mucho ánimo en todas las labores, sobre todo de solidaridad, también en tus labores intelectuales, ¿no? de creación y en el próximo libro que vas a publicar. Muchas gracias. Quería antes de nada saludar también al alcalde de Oleiros, a Gelo, que también apoya muchísimo a la asociación y a Cuba históricamente. Gracias. A ti.